Buenas noches, jóvenes, ¿cómo están? ¿Cómo les va? Buenas noches, licenciada. Buenas noches, Lick. Buenas noches, licenciada. Bueno, vamos a empezar con el tema del día de hoy. El tema es organigramas o vamos a continuar. Lo empezamos el día de ayer y hoy vamos a, a continuar con este tema y vamos a tratar de llegar y resolver el primer ejercicio. ¿De acuerdo? Mientras no se les olvide que hoy termina el plazo para poder ingresar sus datos al formulario de formando grupos en Classroom para que usted se pueda inscribir según el grupo que le fue asignado en la clase del día martes. Entonces, vamos a continuar. ¿Tienen alguna duda, algún inconveniente que hayan tenido con ese cuestionario? Bueno, entonces aquí está. Eh, la clase de organigramas. En la clase del día de ayer, cuando empezamos a ver el tema de organigramas, dijimos que los organigramas son representaciones gráficas de la estructura de la empresa. Una representación gráfica de la estructura de la empresa. Una estructura es más compleja, es una interrelación de sistemas, de procesos, de relaciones. Así que un organigrama pretende sacar una fotografía de eso y poderlo evidenciar. Tal vez no al detalle, pero tiene que ser capaz de decirme cómo está organizada la empresa. Se muestran las relaciones entre las unidades administrativas. Es un instrumento que debe plasmar la composición de una organización. La utilidad de los organigramas nos proporciona una imagen formal de la empresa, facilita el conocimiento de una organización, así como de sus relaciones de jerarquía, representa un elemento técnico valioso para el análisis organizacional, constituye una fuente autorizada de consulta. Es un organigrama siempre tiene que estar actualizado y autorizado. Los requisitos para elaborar un organigrama es que deben ser precisos y debe de cumplir con los requisitos de precisión, de sencillez, de uniformidad, de presentación y de vigencia. Debe ser el organigrama, al hablar de precisión, que las unidades administrativas y sus interrelaciones deben definirse con exactitud, líneas bien definidas. La sencillez debe ser muy simple para que se comprenda fácilmente por cualquier persona, no necesariamente solo por administradores o solo por educadores o auditores, sino cualquier persona tiene que ser capaz de comprender un organigrama. La uniformidad, para facilitar su interpretación, conviene homogenizar las líneas y las figuras que se utilicen en su diseño. Todas las líneas y figuras tienen que tener una misma forma, un mismo grosor, una misma dimensión. La presentación deben de considerarse criterios técnicos y de servicio en función de su objetivo.
La figura en general tiene que ser simétrica, totalmente eh, entendible y agradable a la vista. Debe mantenerse actualizados siempre con el nombre de la persona quien lo hizo y la fecha de autorización o actualización. La clasificación de los organigramas va en este sentido. Los organigramas, vamos a cambiar el color a esto. Los organigramas van a ser clasificados por su naturaleza, y por su naturaleza van a ser microadministrativos o macroadministrativos. Van a ser clasificados por su extensión, área o ámbito de aplicación como generales o específicos. Por su contenido podrán ser integrales, funcionales o de puestos. Por su presentación pueden ser verticales, horizontales, circulares, mixtos o de bloques. Y finalmente, por el tipo de organización. Entonces, un organigrama puede ser lineal, puede ser funcional o puede ser lineal estático. Bien, sigamos entonces con esto. Vamos a ver cada una de esas clasificaciones. Por su naturaleza, los organigramas microadministrativos corresponden a una sola organización y pueden referirse a ella en forma general o mencionar alguna de las áreas que la conforman. Es decir, que si hablamos de una organización, un organigrama microadministrativo puede ser un organigrama que me dé la estructura de un área específica de esa empresa. Mientras que un macroadministrativo puede ser, o en su totalidad, el macroadministrativo nació de la siguiente manera. Contiene información de más de una organización, de un consorcio, por ejemplo, cuando existen firmas o juntas directivas o capitales que tienen más de una empresa, tienen 2, 3, 4 o 5 empresas y que tienen diferentes naturalezas. Entonces, cada una tiene su propia estructura. Cuando eso pasa y quieren verlo en una sola estructura, entonces se hace un organigrama macroadministrativo. Pero si quieren ver solo de una empresa, entonces ese organigrama se va a denominar un microadministrativo. Me explico con esto, veamos un ejemplo de esto. Este es el organigrama macroadministrativo de todo el sector público, es la organización o la estructura organizacional del sector público de la República de Guatemala. Este organigrama es uno macroadministrativo porque tiene en cada uno en cada una de estas figuras o rectángulos que usted puede ver aquí, representa a una organización o a una entidad o a una institución de gobierno. Todos estos azules que están aquí son las secretarías, todos estos azulitos que están en esta última línea son los ministerios. Aquí abajo aparecen otro tipo de instituciones estatales como autónomas, descentralizadas, semiautónomas, empresas públicas y otras más. Aquí aparece la estructura del organismo legislativo, aquí la del judicial, aquí aparecen órganos de control jurídico administrativo y aquí órganos de control político. Entonces vemos que que cada una de estas cajitas es una institución o una empresa. Es una organización independiente, que tienen funciones independientes, que tienen que cumplir una estrategia independiente una de la otra, pero todas pertenecen al sector público, todas conforman el gobierno de Guatemala. Por esa razón, aparecen en una sola estructura y este sería el mejor ejemplo de un organigrama macroadministrativo. Integra la estructura no solo de una, sino de varias instituciones al mismo tiempo. Fácil, ¿verdad? Bueno, la siguiente clasificación es por su extensión, área o ámbito de aplicación. Por su extensión, área o ámbito de aplicación, los organigramas son generales y específicos. ¿Por qué organigramas generales y específicos? Porque los generales representan únicamente a los órganos principales de la institución y sus relaciones básicas. Es decir, que un organigrama general va a expresarse mucho hasta el segundo nivel jerárquico, hasta el nivel táctico. Y los específicos se refieren únicamente a una dependencia o unidad administrativa en concreto. Aparecen todos los niveles, puestos y relaciones.
Entonces voy a tomar una parte del organigrama, una parte de la estructura de la empresa que me interese resaltar y solo esa parte de la estructura voy a presentar, específica de alguna gerencia en particular. ¿De acuerdo? Estos dos organigramas son como rompecabezas. El organigrama general tiene toda la parte principal, la parte de arriba, y los específicos tienen toda la parte específica desde el siguiente nivel jerárquico, desde el nivel operativo, para un área específica. Vamos a ver si tenemos por aquí algún ejemplo de eso. Aquí. Este. Bueno, este es un organigrama general. ¿Por qué es general? Porque solo me está diciendo hasta los principales órganos de la empresa, hasta el nivel jerárquico táctico. Tiene la gerencia general, dos unidades administrativas de apoyo, la unidad de planificación y la unidad de asesoría interna, y tiene una gerencia financiera, una gerencia administrativa y una gerencia de operaciones. Todo esto es un organigrama general. Ahora veamos uno específico. La gerencia financiera. Entonces vamos a desarrollar aquí la estructura específica de esta gerencia. Esta pequeña gerencia que está aquí se divide o tiene esta estructura propia. Tiene 3 departamentos, uno de presupuesto, uno de inventario y uno de planificación financiera. El departamento de presupuesto tiene dos secciones, ¿sí? La sección A y B, y la sección B tiene a la oficina 1 y a la oficina 2. ¿Ok? Entonces aquí vemos que se complementa esos dos organigramas. El primero tiene toda la parte, el primer organigrama, el general tiene toda la parte de arriba, el nivel estratégico y el nivel táctico expresado, pero ya no desarrolla el nivel operativo, mientras que el específico, así como tomó la gerencia financiera, pudo haber tomado cualquiera de estas otras gerencias y establecer cuál era la estructura con la que cumplen su quehacer. ¿De acuerdo? Sí se comprende. ¿Está fácil la diferencia entre un organigrama general y uno específico? Bueno, creo que sí. Sí, licenciada, muchas gracias. Ok. Y esto que ustedes están viendo aquí lo vamos a ver después, pero este es un organigrama estructural. Este organigrama estructural, si ustedes se dan cuenta, tiene una estructura completa, desde el primer órgano hasta el último órgano. Pero lo vamos a ver en la siguiente clasificación. Entonces, por su naturaleza pueden ser microadministrativos o macroadministrativos, y por su extensión pueden ser generales o específicos. Ahora veamos entonces la siguiente clasificación de los organigramas, y es por su contenido. Los organigramas por su contenido pueden ser integrales o estructurales, completos, representación gráfica de todas las unidades administrativas de una organización, así como sus relaciones de jerarquía o dependencia. Y los funcionales o de funciones incluyen en el diagrama de organización, además de las unidades y sus interrelaciones, es decir, además de la estructura del organigrama como tal, las principales funciones que tienen asignadas las unidades incluidas en el gráfico. Va a describir después del departamento X una o tres, máximo 3 funciones específicas de ese departamento. Y finalmente el de puestos, plazas y unidades o nominal. Es llamado nominal porque se basa en la nómina. Este es el único organigrama de toda la clasificación que usted va a encontrar en donde sí puede colocar los nombres de puestos, los títulos de puestos. Aquí sí se pueden colocar los títulos de puestos. En todos los demás organigramas no. Allá utilizamos los nombres de las unidades administrativas. Bien, entonces, en este indican para cada unidad administrativa los puestos y el número de plazas existentes o necesarias o requeridas, y también pueden incorporar los nombres de las personas que ocupan esas plazas. Veamos ejemplos. Este es el estructural. Como les decía, tiene establecido el órgano administrativo de mayor jerarquía hasta el órgano administrativo de menor jerarquía. Este es el rompecabezas completo, tiene todos los niveles expresados. Aquí tiene esta primera parte desde la gerencia general y los departamentos financieros, mercadeo y administrativo, corresponden al organigrama general, y tiene la estructura también
del departamento de mercadeo, que sería un específico del departamento de mercadeo. En esta estructura está completo. Este es el organigrama funcional. En este organigrama vemos que está expresada o expresado el nombre de la unidad administrativa, la gerencia general, y esta gerencia general tiene expresada 3 funciones específicas. Planifica el trabajo de las direcciones, organiza los recursos asignados y supervisa el trabajo de su equipo. La gerencia financiera, la gerencia administrativa y la gerencia de mercado también tienen expresados los nombres de sus equipos. Y esto es válido, por eso es un funcional, porque al verlo, entonces yo sé cuáles son las funciones que están atribuidas a cada órgano. Y finalmente, este es un organigrama de puestos, de plazas o unidades o nominal. Este organigrama de puestos es uno de los organigramas más importantes y menos utilizados. Casi nadie lo puede hacer o casi nadie lo quiere hacer. Implica un poquito más de detalle, pero es uno de los organigramas que usted le puede dar mayor información a la hora de estar analizando una empresa en cualquier ámbito, porque este organigrama le dice exactamente qué puestos, qué cantidades de personas existen en esos puestos y en qué órganos administrativos están ubicados. Y si existe algún requerimiento o adicional o existen vacantes que se deban de cumplir. Y de hecho, estos asteriscos que están aquí, en el libro, esta imagen es copia del libro. En el libro, este asterisco significa que ahí va el nombre de la persona que ocupa el puesto. En la práctica, casi nadie le pone el nombre de la persona para no tener que estarlo actualizando cada vez que una persona se va, por eso de la rotación de personal. Sin embargo, su autor, Benjamin Franklin, sí recomienda que se adicione el nombre de la persona a la par de su puesto. ¿De acuerdo? Bueno, ¿tienen alguna duda, pregunta hasta aquí? ¿Está fácil? Sí, está bien, licenciada. Bueno, sigamos. Licenciada, yo tengo una duda. Dígame, ¿le escucho? Donde dice E y R, E de Ah, existencias y R de requeridos, ¿qué significa? ¿Podemos agregar más campos ahí? sí, le agradezco mucho. Ya me estaba brincando esa parte. Muchas gracias por la pregunta, Gilberto. Bueno, entonces voy a explicar que así tiene que ser. Se me está olvidando y vamos a pasar antes de explicar qué es cómo se construye cada tablita. La tablita completa está construida de la siguiente manera. Tiene las filas que sean necesarias, es decir, la primera fila lleva el nombre del órgano administrativo del cual vamos a hablar, que en este caso es la dirección general, y después de este se le van a adicionar todas las que sean necesarias. Aquí fueron necesarias solo 3 porque 3 puestos hay. Pero si hubiese más puestos, hubiese pilotos, mensajeros, qué sé yo, los seguimos poniendo en cada fila. Por eso le digo que cada tablita va a llevar las filas que sean necesarias. Solo que la primera tiene que llevar el nombre del órgano administrativo y después cada fila representa a un tipo de puesto. Bien, digo tipo de puesto porque, por ejemplo, para las secretarias, el puesto se llama secretaria, pero hay 2 secretarias. Entonces no voy a hacer otra fila con la secretaria 1 y 2, sino voy a colocar secretarias como puesto y voy a colocar que existen 2 secretarias. Eso me lleva a las siguientes 2 columnas. La siguiente columna es la columna de los puestos existentes. Aquí voy a colocar la cantidad de puestos que existen, que están ocupados y están funcionando en este órgano administrativo. Aquí existe un director y está ocupado. Existe un puesto de auxiliar y está ocupado. Y existen 2 puestos de secretarias y están ocupados. Requerido significa justamente eso, si son los que se requieren o hay otras plazas que no están ocupadas. Y como aquí todos están ocupados, entonces cuadramos. El del director existe, ED existe, así como lo ven aquí abajo y lo van a ver en su libro, la E significa existe y la R significa requiere o existente y requerido. Entonces, director, existe 1 y solo se requiere 1. Entonces, cuadramos ahí, estamos bien. Como auxiliar, existe un puesto y solo se requiere 1. También estamos completos. Como secretarias, existen 2 puestos de secretarias, pero
Perdón. Deme un segundito porque le bajé el zoom. Otro más. Bueno, les decía entonces que secretarias existen dos y se requieren dos. Entonces, en este órgano administrativo ya no hay plazas vacantes. Aquí están todos completos. Y eso me lo dicen estas dos columnas, la columna de existente y la columna de requerido. Por eso les digo que este organigrama es uno de los más completos. Me da información de todo, de cómo está la empresa estructurada. Aquí puedo ver qué cantidad de puestos hay en qué órganos administrativos, si todos están completos, si hay vacantes, si existe los puestos necesarios para cumplir con las funciones necesarias de ese órgano administrativo, o podríamos agregar otros puestos o eliminar algunos puestos. Por ejemplo, tal vez aquí no es necesario tener dos secretarias. ¿Para qué quiero dos secretarias? Solo una secretaria está bien, podríamos crear un puesto de asistente, que sería un equivalente. Bueno, cuando vamos, y este tiene la misma lógica, aquí hay un cambio en esta dirección. Esta línea que vemos aquí funciona de la misma manera que en todos los organigramas. Es la misma línea de autoridad y responsabilidad que viene de la dirección general, baja para acá y me dice que la dirección A está bajo las órdenes de la dirección general. Y esta otra línea viene hacia acá y me dice que la dirección B está bajo las órdenes de la dirección general. En esta dirección B hay una variación, no todo cuadra. Hay un director, existe el puesto de director y solo se requiere uno, pero cuando viene y me dice sobre los analistas, me dice que existen dos analistas, pero en realidad se requieren cuatro. Entonces hay dos puestos vacantes ahí, hay dos puestos que no se han ocupado, ¿sí? Y eso se evidencia aquí arriba. Cuando hago la sumatoria de abajo hacia arriba, aquí me suman 5, estos 5 que están aquí, y aquí me suman 7. Entonces, desde aquí veo que algo está faltando. Tengo plazas vacantes. Entonces, ya empiezo a ver el detalle en dónde es, en qué puesto es. Incluso este mismo organigrama me puede dar ideas como tal vez no es necesario tener dos analistas más, y no podemos suprimir esos puestos, podemos crear un subdirector, podemos crear un auxiliar o qué sé yo. Otros puestos tal vez a los que se les pueda dar mayor responsabilidad. O hacer sencillo puestos muy altos y que se les puede dar menor responsabilidad y convertirlos en dos puestos diferentes. Bueno, y así funciona la lógica de la columna de existente y la columna de requerido. Todo lo demás funciona de la misma manera que si yo estuviera haciendo un organigrama de los que ya hemos visto. Porque las líneas de autoridad funcionan de la misma manera, bajan y suben, conectan y tienen la misma lógica. Entonces, cada tablita representa un órgano administrativo, es la misma estructura. La diferencia es que le voy a poner más detalle a ese órgano administrativo y voy a evidenciar ahí cuáles serán los puestos que van a estar asignados a cada uno. ¿De acuerdo? Bueno, ¿todo bien? Seguimos. Si tienen dudas, me dicen. La siguiente clasificación de organigramas es por su presentación. Esta clasificación de organigramas por su presentación está totalmente relacionada a una situación visual nada más, a cómo lo voy a presentar, no a contenido como tal, porque el contenido no lo puedo variar, sino cómo lo voy a presentar. ¿Cómo vamos a presentar los organigramas? Usted puede decidir si lo presenta de forma vertical, si lo quiere presentar de forma horizontal, si lo quiere presentar circular, mixto o en bloque. Cuando lo va a presentar, cuando usted decide presentar su organigrama de manera vertical, presenta las unidades de arriba hacia abajo, de arriba hacia abajo. El órgano de mayor jerarquía siempre va a estar arriba y lo va desarrollando esa estructura, dejando el órgano o los órganos de menor jerarquía hasta abajo. ¿De acuerdo? Así le damos la forma de abajo hacia arriba, vertical. Pero cuando usted decide presentarlo de forma horizontal, entonces empieza colocando al órgano de mayor jerarquía en la izquierda. Aquí va a colocar su órgano de mayor jerarquía y la estructura, en lugar de desarrollarla hacia abajo, la desarrolla hacia la derecha.
La teoría dice, despliegan las unidades de izquierda a derecha y colocan el órgano superior en el extremo izquierdo. Y los niveles jerárquicos o los niveles administrativos se ubican en las columnas y las relaciones entre las unidades se representan por líneas horizontales hacia la derecha. Ahorita vamos a ver un ejemplo. Los circulares es el órgano de mayor en los circulares el órgano de mayor jerarquía se colocan en el centro y de ahí se hace otro nivel en forma de círculo y se colocan el siguiente nivel administrativo y se hace otro nivel en forma de círculo y se coloca el tercer nivel administrativo y sucesivamente se va haciendo la estructura según cómo se prefiera. Cuando hablamos de los mixtos, esta representación utiliza la combinación de los verticales y de los horizontales. A veces se hace uno mixto por espacio, porque es más, por economía de espacio, de recursos, no puedo hacer un organigrama solo vertical o uno solo horizontal, sino tengo que empezarlo por vertical, por ejemplo, y entonces lo convierto en uno horizontal. El siguiente nivel administrativo ya lo empiezo a desarrollar horizontal. La tendencia es que se empiece, si va a ser un mixto, es que se empiece vertical y posteriormente se haga horizontal y no al revés. Y finalmente los de bloque. Los de bloque me dicen que parten del diseño vertical, de arriba hacia abajo, e integran un número mayor de unidades en espacios más reducidos. Ahorita vamos a ver un ejemplo, entonces queda como muy resumido. En lugar de hacerle varios rectángulos que van a representar diferentes órganos administrativos, los meto todos en uno solo los codifico y los enlisto. Ahorita vamos a ver un ejemplo, ¿de acuerdo? Este es el organigrama o el ejemplo de uno horizontal. El órgano de mayor jerarquía está a la izquierda y los siguientes niveles administrativos se van construyendo hacia la derecha. Aquí baja la línea de autoridad y responsabilidad hasta este nivel administrativo que tiene la gerencia administrativa, gerencia financiera y gerencia de producción. Y la gerencia administrativa, a su vez, tiene un departamento de recursos humanos y uno de servicios generales. Entonces, así lo voy construyendo hacia la derecha, ¿de acuerdo? Y los niveles administrativos, en lugar de aparecerme de arriba hacia abajo, me van apareciendo de izquierda a derecha. ¿Dudas aquí? No, ¿verdad? Está sencillo. Va. Y este tendría que ser un organigrama vertical. Denme chancecito. Vamos a agregar otra forma aquí. Vamos a ver dónde nos la agrega para hacerle un organigrama. No, tiene que ser una forma delante. A ver si me sale la otra. Delante. No. Entonces tengo que quitar. Y este es un organigrama vertical. Con los que le quité era un organigrama mixto. Este es un organigrama vertical porque el primer nivel o el órgano administrativo de mayor jerarquía aparece hacia arriba y los siguientes niveles van apareciendo hacia abajo, ¿de acuerdo? Este es un vertical. Así como estaba hace un momento, era un mixto, porque esta parte de la gerencia general hasta las gerencias específicas es vertical, pero a partir de aquí de los departamentos de este nivel administrativo se empieza a convertir en mixto. La presentación es mixta, ¿de acuerdo? De todo el organigrama. ¿Dudas o preguntas aquí? Bueno, este es el organigrama circular, tal como dice la teoría. El órgano de mayor jerarquía se encuentra justo en el medio. Y sigan las líneas, escudriñemos las líneas. Este presidente se encuentra en medio de toda la estructura, pero de aquí salen líneas específicas, sale una línea que lo conecta a la división de ingeniería, otra línea que lo conecta a la división de personal, otra línea, perdón,
que lo conecta a la división financiera y otra línea que lo conecta a la división comercial. Hay otra división que es la división de manufactura. Tienen líneas específicas que salen hacia sus divisiones y estas divisiones están sobre este círculo que estoy marcando aquí, sobre este círculo, y eso significa que ellos representan el nivel administrativo más cercano al órgano mayor. Pero veo más cuadritos. Lejos de las divisiones veo más cuadritos. Hay otro nivel administrativo que está representado a través de un círculo más grande que rodea toda la estructura. Bueno, miremos hacia dónde nos llevan esas líneas. Empecemos con este. El Departamento de Organización y Métodos, la línea de autoridad y responsabilidad me llevan a la división de ingeniería. El Departamento de Ingeniería de Productos tiene una línea de autoridad y responsabilidad que me lleva a la división de ingeniería. El departamento de personal ya me lleva a otra división, a la división de personal. Entonces regreso por este lado, el departamento de mantenimiento tiene una línea que también me conecta a la división de ingeniería. Y entonces estos tres departamentos están conectados a esta división, a la división de ingeniería. Y así, si sigo las líneas, otros tres departamentos están conectados a la división de personal. Otros tres departamentos están conectados a la división financiera. Otros tres departamentos están conectados a la división comercial y otros tres departamentos están conectados a la división de manufactura. Las características de este organigrama circular, recuerden ustedes que cada círculo que se aleja del centro es un nivel administrativo y parece un desorden, pero si le hallamos la lógica con la que está estructurado, se comprende bastante bien la forma en que están ubicados los órganos administrativos y la relación que tiene con el órgano de mayor jerarquía. ¿Se comprende esa parte, jóvenes? Casi nadie pide organigramas circulares ahora. A la mayoría les interesa o no se interesan los organigramas nominales. Bien, ¿vamos bien ahí? ¿Ya están dormidos? Sí. No. Sí. Ya casi, pero todavía no. Sí. Va, está bien, está bien, está bien. Vamos a llegar hasta donde tenemos que llegar lo antes posible para que empecemos el fin de semana, pues. Bueno, y este es el organigrama mixto, el que les decía, les ejemplificaba arriba. Aquí tenemos la dirección general y las direcciones A, B, C, D y E, que son el nivel táctico, están representadas de arriba hacia abajo, pero a partir del nivel operativo ya se empieza a representar en forma en forma horizontal. Entonces, cuando veo esas dos formas en una estructura, es un organigrama mixto. Y finalmente el de bloque. El de bloque, tal como le decía la teoría, vamos a encontrar una cantidad mayor de órganos administrativos expresados en una sola figura. Bien, aquí tenemos una estructura que empieza con un secretario y ese secretario tiene a su cargo dos subsecretarías, la A y la B, y una oficialía mayor. Esto es de menor jerarquía. Bueno, veamos solo la subsecretaría A y B. La A tiene a su cargo todos estos órganos administrativos. Entonces, si hiciéramos un organigrama, un organigrama de los que hemos visto anteriormente, tendríamos que hacerle un rectángulo o un cuadrado a cada uno de estos. Y aquí serían, ¿qué? 3 más 3, 6, 7, 8, 9. Aquí serían 9 y hagan de cuenta que aquí otros 9. Entonces tendríamos 18 órganos administrativos aquí. Esa estructura solo con esa subsecretaría ya sería gigante. Y tengo que agregarle también los órganos de la subsecretaría B. Entonces sería una estructura bastante difícil de visualizar de la manera tradicional que los hemos hecho. Si hago un organigrama general o estructural o horizontal o vertical o mixto, sería una estructura enorme. Así que Benjamin Franklin propone este tipo de organigrama. Propone que se distingan solamente hasta el nivel jerárquico táctico, es decir, el estratégico aquí y el táctico aquí. Y después de entonces viene todo lo operativo. Ya se define todo lo operativo en un solo bloque. Por eso se llama de bloque.
pero estos órganos administrativos tienen que estar codificados para que se pueda entender y se pueda llevar la secuencia, porque esta estructura también recuerde que va a estar descrita en un manual, entonces tienen que coincidir y el código asignado aquí con el código que se le dé en el manual. Así que veamos los códigos. En esta subsecretaría A existe la dirección número 1. Casi no se ve, pero si ustedes van a su libro, ahí lo van a distinguir. Esta es una copia, al igual que el nominal que les mostré, esta es una copia, un recorte de la fotografía que hay en el libro. Entonces aquí tenemos un número 1 para la dirección, la primera dirección de esta subsecretaría A, y un número 2 para la segunda dirección de la subsecretaría A. Y si ustedes se dan cuenta, vamos al siguiente bloque, esta primera secretaría de la subsecretaría, o esta primera dirección, perdón, de la subsecretaría B, no lleva número 1, sino lleva el número 3. Entonces está continuando con esta numeración, con la primera numeración o con el primer código establecido aquí. La codificación establecida aquí. Aquí está la dirección 1, aquí está la dirección 2, aquí está la dirección 3 y aquí está la dirección 4. Y cada uno de los órganos que están bajo la jerarquía de estas direcciones, por ejemplo, los departamentos, tienen de raíz el número de su dirección y luego otro número que ya los ordena. Este tiene el departamento 1.2 y 1.3. Y esta dirección 3, en la dirección 3 tenemos al departamento 3.1 y solo con eso se queda porque no hay otro departamento. Y en la dirección 4 tengo al departamento 4.1 y al 4.2. Sí me doy a entender con esto, con la forma de codificarlo. No quiero decir que usted lo vaya a hacer exactamente igual, porque no necesariamente lo tiene que hacer, asignar el mismo código. Usted puede utilizar otra forma de codificarlo, puede utilizar alguna forma alfanumérica que le dé según el tipo de empresa a la cual usted esté haciéndole este análisis, le pueden construir una forma de codificar lo que le convenga. ¿De acuerdo? ¿Se comprende la lógica de este organigrama, jóvenes? Bueno. Sí, licenciada. Licenciada, Dígame, ¿le escucho? disculpe, yo otra vez con otra duda. Digamos Dígame. ahí como lleva código, ¿verdad? Por ejemplo, ahí dice 1, 2, 3 y en adelante, ¿verdad? Uh-huh. Eso no afecta en cuanto al nivel de jerarquía. ¿En Digamos, qué sentido? ¿Las direcciones? uno Estamos por ser hablando de las... uno es menor o dos. Ah, ya le entendí. Estamos hablando de las direcciones, ¿verdad? Porque esta puede ser la dirección 1 y esta la 2 y esta la 3 y esta la 4 y esta va a ser la dirección 5 y esta va a ser la dirección 6 y entonces se puede entender que esta dirección 1 es de mayor jerarquía que la dirección 4, por ejemplo. De esa manera, así, en ese sentido, me preguntan. Así es, licenciada. Ah, ok. Muy buen punto, Gilberto. Podría interpretarse de esa manera. Sin embargo, la idea, entiendo en este ejemplo de codificación que nos da Benjamin Franklin, es asignarles un número de dirección a cada una porque todas estas van a estar en línea, es decir, que van a estar en el mismo nivel de aquí hasta aquí. Entonces va a ser la dirección, por decirle algo, la dirección financiera, administrativa, de recursos humanos, de producción, de operaciones, qué sé yo, cada una va a tener un nombre específico porque son direcciones específicas. Pero al ponerlas en esta cajita, cada una en estas cajitas, y a ponerlas todas en el mismo nivel, es decir, visualmente, físicamente las puedo ver en el mismo nivel, eso me dice que todas, sin importar el número que tienen, todas van a tener la misma jerarquía según la ubicación la ubicación visual del bloque en el que se encuentran. Todos los bloques están en la misma línea. Entonces eso me puede ayudar a comprender. Puede ser que en algún momento se dé esa confusión, Gilberto, es factible, es comprensible. Sin embargo, se puede justificar de
de esa manera. O usted puede hacer la codificación que que a usted le convenga, la puede cambiar, no le voy a pedir que utilice esa en el examen. Es muy buena observación. Alex, ¿usted levantó su mano? Sí, hace lo mismo. Entonces, eso quiere decir que la numeración o la codificación no define la jerarquía, sino que, digamos, que van en el orden en el que las fueron Creando. designando, por decirlo de alguna manera. Si hubiese otra dirección ahí, le tocaría la 5, independientemente del orden en el que van, sino que, pues, o sea, siempre no va a definir como tal la jerarquía, sino que únicamente fue el orden en el que se creó. Exacto. Tocaría las 7, porque aquí está las 6. Aquí en este Sí, es último correcto. bloque están las 5 y las 6, ajá, y tocaría las 7, sí. Okay. Muy buena observación también, Alex. Y también recuerden que lo que sí define la jerarquía es la cantidad de dígitos que se van acumulando. Por ejemplo, aquí debajo de la dirección 1 ya tengo 1.1 como departamento y 1.2 como otro departamento. Entonces eso sí define la jerarquía, ya tiene otro dígito y después del segundo dígito hay otra clasificación de 3 dígitos. Entonces eso sí me va a definir la jerarquía. Esta tal vez es una de las clasificaciones más o de las codificaciones más utilizadas y que puede ser que a esta empresa o a esta institución le funciona de esa manera, pero no significa que sea la regla. Usted puede utilizar otro tipo de codificación. Fíjense que para crear órganos administrativos en el Estado, para todas las instituciones del Estado, el Ministerio de Finanzas Públicas lo hacen a través de varios sistemas y 2 de ellos son Ticoin para crear la estructura presupuestaria, Guatenóminas para crear la estructura programática de esos órganos administrativos. Entonces, se les asigna un numerito que es como de 20 dígitos y esa es la partida presupuestaria de cada órgano administrativo y es tan específica porque los últimos dígitos ya corresponden al puesto en particular. Entonces a toda esa estructura presupuestaria que está como en 20 dígitos se les llama controles. A esos controles, cada año, se hace un proceso de formulación de nómina. Y en ese proceso de formulación de nómina se depura, se quitan los que ya no están y se verifica que estén presentes los que están funcionando. Ese proceso implica una renumeración de controles, es decir, que todos esos numeritos se mueven a modo de que queden seguidos y de que queden justo los que existen y que no hayan vacíos, que queden así como decía Alex, como se van creando, se les van asignando números. Bueno, en esa renumeración, como se eliminan unos y se tiene que garantizar que entren otros, entonces esa codificación, que sería el equivalente a lo que estamos viendo en la pantalla, cambia al final de año. Es una buena práctica porque es una depuración de la nómina y ayuda a mantener un control de la estructura. Cuando hablamos del Estado, pues es algo sumamente complejo. Pero cuando hablamos de una estructura, ahorita le doy la palabra a Alex, cuando hablamos de una estructura de una sola empresa, es mucho más sencillo, porque no hay que revisar y pedir permiso y andar haciendo acuerdos, sino es simplemente decisión de la máxima autoridad. En ese sentido, entonces, este código, si no funcionó esta forma de codificar, si no funcionó este año, entonces la podemos cambiar para el próximo año. Esa sí es una buena práctica, hacer esa depuración y modificarla. Sin embargo, muchas empresas, muchas organizaciones no lo hacen y se mantienen con ese mismo sistema sin darle un refresh periódicamente. Sí, Alex, ¿le escucho? Sí, perdón, era más que todo, se me ocurrió ahorita que ustedes mencionaban lo del Estado, que si era similar en el sector privado, porque por lo general se nos asigna un código de empleado y supongo yo que de igual manera cuando los empleados se retiran, pues hay una depuración y una nueva asignación de estos códigos. Asumo de que viendo ahorita este ejemplo, posiblemente pueda que sea de esta manera también. ¿En dónde trabaja Alex? Yo trabajo para una telecomunicadora. Ah, bueno, el sector privado. Sí, es correcto. Ah, bueno.
Sí, tendría que, las buenas prácticas las podemos copiar, es un benchmarking. Si funcionan en algunos lugares, pues las podemos copiar. Y a mí sí me parece que es una muy buena práctica hacer un reinicio de la nómina al inicio de un periodo fiscal, aunque no tenga, la empresa no tenga tal vez todas las responsabilidades financieras y fiscales que tiene cada institución estatal, pero me parece que es una buena práctica para hacer una depuración exacta y hacer un corrimiento de la nómina. Si hay órganos administrativos que ya no existen, que ese código no se quede vacío, sino que sea reciclado y que se les asigne un nuevo código a los demás órganos administrativos. Fíjese que en el caso del sector público les asignan cada vez que ustedes entra por primera vez a la administración pública, se les asigna un código de empleado y ese código de empleado le acompaña toda su vida. Usted puede entrar a trabajar a una empresa pública, a una institución pública ahorita en agosto y trabaja 5 años y en el 2027 se retira y se va a viajar por el mundo, se va a trabajar a empresas internacionales, regresa a trabajar a una empresa privada y en el 2032 usted regresa a la administración pública, su código de empleado sigue siendo el mismo. No importa qué pase, cuántas veces se fue, cuántas veces regresó, el código de empleado es una marca que le va a acompañar el resto de su vida. Esa es la única parte que sí no se reinicia y no se recicla. Incluso cuando pasan a las clases pasivas, ese código de empleado le sigue acompañando. Esa parte no se recicla, pero lo relacionado a los órganos administrativos, eso sí se recicla. Y me parece que es una buena práctica que podría funcionar en las organizaciones. Y tal como Gilberto y Alex lo expresaban, si no funciona este sistema de códigos o esta codificación, no tenemos que estar soportándolo, aguantándolo o viendo qué se hace, si crea mucha confusión, entonces podemos hacer un refresh, podemos cortar aquí y asignar una nueva codificación en el próximo ejercicio fiscal. O no necesariamente empezar al próximo ejercicio fiscal cada semestre, podemos probar otra forma de codificarlo. Por supuesto, eso implica hacer esa modificación en todos los sistemas que utiliza la organización. Pero estamos hablando de una organización, de una empresa. No estamos hablando de un monstruo macro administrativo como no es el Estado. Entonces, implica tiempo, implica recursos, pero es factible, Y recuerden pues que se trata de hacer lo que sea más eficiente para la empresa, lo que sea entendible, lo que sea fácil de comprender, porque eso es lo que me va a garantizar resultados al final de cuentas. Bueno, gracias por las preguntas y los aportes, jóvenes. Si alguien tiene más, puede preguntarlo. Y si no, seguimos. Esta última clasificación es por el tipo de organización que reflejan. Es la última clasificación que tenemos en el cuadrito. Y por el tipo que reflejan, por el tipo de organización que reflejan, pueden ser lineal, funcional o lineal staff. Vemos de nuevo estos nombres o estas características aquí repetidas, como lo vimos en el diseño organizacional, porque son similares. Cuando hablamos de la organización lineal, o de organigramas de tipo de organización lineal, es exactamente lo mismo que vimos en diseño organizacional. La línea de autoridad y responsabilidad pasa de uno o a otro escalón jerárquico en forma directa, desde la cúspide de la organización hasta el último plano de la misma. No tiene punteadas, no tiene proyectos, sino pasa de forma directa. Es funcional cuando cada superior y trabajador están sometidos a la dirección especializada en lo que respecta a sus operaciones y la autoridad formal les llega directamente de varias fuentes, ya que existen muchas zonas de decisión y dirección. Es decir, que la autoridad está dividida por cuanto cada funcionario o empleado puede tener varios jefes. Y finalmente, porque cada persona o cada puesto es un órgano o es un puesto de expertise especializada, valga la redundancia, y
y puede estar en diferentes áreas. Ejemplo de esto cuando tenemos a una Dirección General de Recursos Humanos, pero esa Dirección General de Recursos Humanos tiene en cada sucursal de la empresa delegaciones de recursos humanos. Entonces esa gente experta en recursos humanos se va a diferentes sucursales de la empresa y en esas diferentes sucursales tiene que ser o someterse a la autoridad del gerente general de esa sucursal. Pero también sigue recibiendo lineamientos de la Dirección de Recursos Humanos General. ¿De acuerdo? Y finalmente, el tipo de organización lineal staff. Es la combinación de los dos tipos anteriores, tanto del lineal como del funcional, pero toma como base el tipo lineal e incorpora las funciones de asesoría a las especialistas individuales, considerados o constituyendo unidades administrativas, y para los jefes de línea les atribuye las funciones de mando propiamente con la cual se representa el principio de la unidad de mando o dirección y amplía la posibilidad de actuación de los titulares. A los titulares de línea pues ya cuentan con especialistas que les asesoran y auxilian técnicamente. Esta estructura se da, o este tipo de organización se da cuando tenemos órganos que brindan asesoría, órganos de nivel estratégico que brindan asesoría. Vamos a ver entonces el diseño de estos organigramas. Para ver este diseño es importante tener en claro estos dos temas. Cuando hablamos de niveles administrativos, estamos hablando de la cantidad de niveles que sean necesarios, es decir, cada línea. El nivel de la máxima autoridad y sus asesores es uno, el nivel de los directores o gerentes es otro, el nivel de los departamentos es otro y el nivel de las secciones es otro. Pero cuando hablamos de niveles jerárquicos, estamos hablando solamente de 3 niveles jerárquicos y esos niveles jerárquicos son los que nos aparecen aquí. El nivel superior o estratégico, aquí. El nivel intermedio o táctico o administrativo también, aquí. Y el nivel operativo, aquí. ¿De acuerdo? Esos son los 3 niveles jerárquicos de los que podemos estar hablando en algún momento. Ahora bien, están ejemplificados aquí. El nivel estratégico implica el despacho y sus unidades de asesoría. El nivel táctico implica el siguiente nivel administrativo. En este caso son las direcciones administrativas, la dirección administrativa y financiera y de producción. Y el siguiente nivel que le sigue será el nivel operativo. Bien, sigamos. Esto que tenemos aquí, entonces, es el ejemplo de una estructura con sus diferentes niveles. El nivel estratégico, el nivel táctico y el nivel operativo. Los títulos de unidades administrativas que podemos utilizar en estos casos son las siguientes. Las gerencias o las direcciones van a estar en el mismo nivel, son equivalentes. Una gerencia o una dirección son de nivel equivalente, mientras que los departamentos o el conjunto de departamentos van a formar una gerencia, es decir, una gerencia o dirección puede tener dividido o puede estar dividido en departamentos. Y un departamento puede estar dividido en secciones y las secciones pueden estar divididas en oficinas. Bien, las unidades administrativas denominadas unidades, que son las de staff, van a estar ubicadas en el nivel estratégico aquí. Gerencias o direcciones con niveles generales, gerencias o direcciones generales con unidades administrativas que las asesoren. ¿Vamos bien hasta aquí? ¿Tienen alguna duda o pregunta? Todo bien. Gracias. Gracias. Seguimos entonces. En cuanto al diseño de los organigramas, pues es necesario tomar en cuenta cuáles deben ser las figuras, cuáles deben ser las formas, qué dimensiones deben de tener, cómo las voy a colocar, cómo voy a utilizar las líneas de conexión y las líneas de autoridad. Para eso es importante todo lo siguiente. Tengo que utilizar formas, cuadrados o rectángulos, lo que se acomode, lo que sea mejor, lo que la estructura exija, del mismo tamaño, de la misma dimensión, aunque el nombre de un órgano administrativo sea kilométrico y el del otro sean solo 2 palabras,
tengo que utilizar la misma dimensión. Las formas, mis rectángulos o mis cuadrados tienen que ser del mismo tamaño, del mismo ancho y de la misma altura. Y la línea de estos también tiene que ser, el contorno de estos cuadros también tienen que ser equivalente de todas. ¿De acuerdo? Tengo que cuidar esa parte. Tengo que cuidar que las dimensiones sean similares, que la estructura en general sea simétrica. Y voy a cuidar que sean simétricas iniciando desde la formación del órgano más, o del primer órgano, o del más pequeño, o del más grande. Desde ese punto voy a iniciar a cuidar esos espacios. También tienen que estar colocadas a una distancia equivalente. Es decir, que si hay 3 centímetros que separan de lado a lado a dos figuras, entonces tengo que utilizar esos mismos 3 centímetros para colocar la tercera figura, la cuarta figura, etc. Y si es de arriba hacia abajo, hay 6 centímetros que las separan, tengo que respetar ese espacio para darle una idea exacta a la persona que lo está viendo, y si no lo respeto, puede ser que una figura del mismo nivel administrativo me quede arriba o me quede muy abajo. Entonces la persona que no va a leer, que va a leer el organigrama, puede creer que estamos hablando de diferentes niveles administrativos. Las líneas de conexión y las líneas de autoridad. Las líneas las líneas que van a hacer el contorno de las cajitas, de los rectángulos o de los cuadrados, tienen que guardar las mismas formas, así como las líneas que van a conectar. Recuerden que esas líneas que van a conectar son las líneas que van a expresar la autoridad y la responsabilidad, y hacia quién van, con quiénes se interrelacionan los órganos administrativos, de quién reciben instrucciones, etcétera. Entonces tienen que cuidar que sean del mismo grosor. Ahora bien, para hacer esto, usted puede utilizar diferentes herramientas. Usted puede bajar las aplicaciones que considere para poder hacer sus organigramas. Puede hacerlo en Word, y lo puede hacer aquí en PowerPoint también. Las herramientas son bien amigables, son sencillas. Entonces, en estos casos, cada vez que usted inserta una figura de estas, un Smart Art en este caso, creo yo, en el caso de PowerPoint, ya no es necesario ir cuidando las dimensiones, porque le va poniendo la fuente y le va poniendo los espacios y las va separando según cómo usted vaya construyendo la estructura. Así que le da esa facilidad. Usted solo coloca la plantilla y empieza a insertar o a quitar y a darle los nombres a los órganos administrativos, y la plantilla es inteligente porque va haciendo todo lo demás, cuidando la simetría de la estructura, la va cuidando por usted. Así que es recomendable. Eso pasa en Excel y en Word. Sé que también se pueden construir organigramas en Excel. Sin embargo, es mucho más fácil en estas dos, en Word o en PowerPoint. Bueno, ¿tienen alguna duda hasta aquí? ¿No? Veamos las definiciones entonces. Una dirección es una unidad administrativa responsable de ejecutar las funciones sustantivas de apoyo técnico o logístico de la institución. Funciones sustantivas, producción y ventas, porque son las encargadas de ponerme en contacto directamente con el flujo de efectivo hacia la organización. ¿Por qué existe la organización? Porque crea productos deportivos para X clientes en X región. Bueno, productos deportivos. Entonces, ¿qué los hacemos? Los producimos y los vendemos. Y ahí está expresada la misión y la parte sustantiva de toda empresa. Entonces, cuando hablamos de funciones sustantivas, normalmente estamos hablando de producción u operaciones y de ventas. Y cuando hablamos de apoyo técnico o de logístico, estamos hablando de todas las demás actividades de apoyo, como investigación y desarrollo de productos, de nuevos productos, investigación de mercados, la parte administrativa, recursos humanos, financieros. Esas son las actividades de apoyo. Están formalmente establecidas o creadas. Esto aplica para todos los demás órganos. Es una recomendación muy importante, como les decía hace un momento. Las buenas prácticas es importante copiarlas y replicarlas. Que toda la estructura esté creada de manera formal. Que exista un documento legal interno, que puede ser un acuerdo interno o según el tipo de papelería que utilizan las empresas, pero que no solo se creen a través de manuales, sino que se cree
como una instrucción de la máxima autoridad de la organización explicando la necesidad de crear este órgano administrativo. Es importante tener este tipo de documentos porque corresponden a los antecedentes de cualquier empresa. Y los antecedentes me garantizan que futuras generaciones conozcan el pasado, conozcan la historia, porque quien no conoce su historia está condenado a repetir los errores. Y no hay necesidad de eso. Ejecutar programas sustantivos derivados de la misión o razón de ser de la institución. En cuanto al departamento, un departamento tiene funciones en la mayoría de los casos de tipo sustantivo. Aquí hay ejemplos: sustantivos, ventas y producción, apoyo administrativo, financiero, recursos humanos, y está formalmente constituido a través de una disposición legal, igual que la anterior. La sección puede realizar funciones de tipo sustantivo, técnico o auxiliar también. Está también formalmente constituida por un documento legal, tiene que, y aparecerá en los documentos administrativos. Y aquí dice que debe estar adscrita o corresponder a una unidad de rango superior, a un departamento. Y finalmente las unidades como tal. Estar formalmente creada por disposición de la máxima autoridad, estar adscrita generalmente al órgano de mayor jerarquía de la empresa, ejecutar preferentemente funciones especializadas de conformidad con la misión de la organización y puede tener carácter temporal. Puede es una nota aparte. Pueden ser permanentes o pueden ser de carácter temporal cuando la empresa está enfrentando o está pasando por un proceso de rediseño. Entonces es posible y es aceptable que se creen unidades de apoyo o unidades de staff que brinden asesoría únicamente mientras se da el cambio, mientras se dan los procesos administrativos de cambio. Una vez implementado el cambio y sellado, entonces ya no es necesaria esa unidad. Y se caracteriza porque no puede subdividirse en unidades administrativas inferiores. No puede subdividirse. Se llama unidad por eso, porque es indivisible, es una y tiene que ser una. Puede tener 20, 30 personas, las que sean necesarias ahí, aunque normalmente no son tan grandes, pero no se puede dividir en secciones, departamentos, oficinas, qué sé yo, mesas, nada. Tiene que ser una. Pueden tener diferentes puestos, diferentes cargos, pero no puede haber otra división organizativa. Y bueno, los títulos que pueden utilizar estas unidades administrativas son, cuando hablamos de las gerencias o direcciones generales, obviamente, los títulos de sus líderes van a ser gerentes o directores generales. Cuando hablamos de las unidades de apoyo, pueden ser encargados, en algunos casos pueden ser directores también, o simplemente asesores. En este nivel administrativo, aquí vamos a usar gerencias o directores específicos, director de, gerente de, ya le vamos a dar un apellido a ese nombre. Y en el último nivel, el nivel operativo, los líderes de los departamentos van a ser jefes de departamento y van a ser jefes de sección. No van a ser encargados de recursos humanos, no. Un encargado de un área o de una función es solo un puesto que no es líder de ningún órgano administrativo, sino es un puesto con una función dentro de una de estas unidades administrativas. Entonces, por esa razón no le puedo poner encargado de. Le tengo que poner jefe del departamento fulano, jefe del departamento sutano, jefe de la sección mengana y sucesivamente. ¿De acuerdo? ¿Tienen alguna duda o pregunta aquí, jóvenes? ¿Dudas o preguntas o nos vamos al ejercicio número 1? Vámonos al ejercicio número 1 entonces. Bueno, les dejo el ejercicio número 1 entonces. Gracias, Jamie. ¿Todo bien? Les dejo el ejercicio número 1 entonces en pantalla y por favor les queda entonces como tarea resolverlo en casa. Y lo que van a hacer es lo siguiente: van a elaborar un organigrama general, van a elaborar un organigrama específico de la gerencia de mercadeo y un organigrama nominal de toda la estructura. ¿Sí? ¿Tienen alguna duda o pregunta? Lo pueden hacer en PowerPoint o en Word o en la aplicación que ustedes quieran para poder elaborar los organigramas y
lo trae a la clase el día martes. Sí, Jamie, ¿le escuchó? Dijo licenciada, buenas noches, disculpe, dijo un organigrama, ¿qué? Es que no lo escuché. General, uno específico y uno nominal, tal como lo acaba de escribir Gaby aquí en el chat. Ay, muchas gracias, licenciada. Ok, bueno. Entonces, pueden ustedes iniciarlo, por favor, y el próximo martes presentan lo que hicieron, ¿de acuerdo? ¿Tienen dudas o preguntas? Tómenle una foto a esa estructura que está ahí. Con eso usted tiene suficiente para poder hacer los organigramas. ¿Dudas o preguntas? No, Lick, gracias. Ok, Todo claro. perfecto. Entonces concluimos la clase de hoy aquí, jóvenes. Nos llevamos esta pequeña tarea y nos vemos el día martes. ¿Les parece? Que tengan un fin de semana excelente. Feliz noche, licenciada, muchas gracias. Feliz noche, licenciada. Gracias, feliz noche. Gracias, licenciada. Feliz noche. Gracias, licenciada, feliz noche. Gracias, licenciada. Feliz noche.